sumamente irrisoria para en el presente caso. Muy bien, ¿alguna la observación formal o sustancial, doctor Martínez? Muchas gracias, señor juez. Brevemente, señor juez, la acusación del escrito de acusación por parte de Fiscalía, cuando desarrolla el análisis de la tipicidad, obviamente estamos en un delito de homicidio culposo, porque supuestamente mi patrocinado ha infringido un deber objetivo de cuidado, refiere cuál sería esa norma vigente y establece el Decreto Supremo 016-2009-MTC. Y refiere que el deber objetivo de cuidado, de acuerdo al requerimiento acusatorio, sería que mi patrocinado invadió el carril contrario en el lugar donde circulaba el acusado, en el puente Galvez, y señala una serie de artículos. La primera observación formal es que señala 2, 4, 6, 7 artículos. Y, por ejemplo, el artículo 90 tiene 2 incisos, el 162 tiene 3 incisos, el 275 tiene 7 numerales. El primer carácter formal, la observación formal que estamos realizando como primer punto es, primero, ¿cuál es la norma de tránsito que vulneró mi patrocinado? ¿Invadir el carril contrario? Hoy día escuchamos al señor fiscal sustentar que ingresó con una velocidad no moderada. De ser una velocidad no moderada, ¿cuál sería la velocidad moderada? Porque la defensa técnica necesita saber cuál era esa velocidad, de acuerdo al criterio del señor fiscal, que mi patrocinado generaba más allá de un riesgo no permitido para generar la lesión al bien jurídico, muerte. Eso es lo primero, señor juez, que debo precisar. Y lo segundo está referido al tema de la pena, cuando refiere que mi patrocinado efectivamente no tiene antecedentes, es la primera vez que se ve involucrado y por lo tanto estaríamos ante una causal atenuante de la pena, por lo tanto que correspondería a una pena inferior a la establecida por el representante del Ministerio Público. Esas son mis dos observaciones formales a la acusación, señor juez. Quería saber en primer lugar si las observaciones han sido formuladas en su debido momento, porque no se me ha cruzado, o en todo caso en la carpeta fiscal no obra el escrito sobre las observaciones presentadas por la defensa. Sí, veo que hay un escrito donde se ha absuelto la acusación realizando las observaciones. Marisol verifica si ha sido, se ha corrido trasladado al Ministerio Público con el escrito de absolución de la acusación. Bueno, señor juez, entiendo que la especialista de audiencia, sin perjuicio de lo antes dicho, quiero manifestar que, bueno, en el presente caso y conforme se ha establecido en el informe técnico sobre accidentes de tránsito, y que, bueno, ya va a ser debate en su momento, en la etapa de juzgamiento, no se establece en el reglamento de tránsito una velocidad específica ante la presencia de un factor climatológico como el de la llovizna. Para tal efecto, se tiene que evaluar ciertos criterios o los contenidos en el artículo 93, 160 y 161 del Reglamento Nacional de Tránsito, a efecto de realizar un análisis sobre la velocidad prudente en estos casos. En ese sentido, pues, de la configuración de la vía con una inclinación longitudinal y con una curva más el factor de la llovizna del agua que hace pues que perder la adherencia de las ruedas con la superficie de la calzada y sobre todo la presencia de una curva, pues resulta razonable y se llega a esa conclusión que la velocidad no era la prudente en este caso,
y lo que finalmente conllevó a que el acusado pierda el control del vehículo e invada el carril contrario, donde se dirigía en sentido contrario, valga la redundancia, el vehículo, el ómnibus, y realizara o se produciera el choque frontal, ¿no? Y específicamente, atendiendo a ello, se advierte, señor juez, que el acusado pues habría fingido, conforme al informe técnico sobre accidente de tránsito que se ha mencionado como elemento de convicción y que se va a ofrecer, obviamente, que este había infringido los artículos 90, 93, 160 y 161 del Reglamento Nacional. A ver, doctor Marco, las observaciones han sido específicas. Ha indicado, y en virtud del principio de imputación necesaria, usted debe verificar o indicar cuál de las causales es la que ha preguntado la defensa de lo que usted imputa al procesado, porque efectivamente se ha verificado que ha indicado que se invadió el carril contrario o la velocidad no moderada. Incluso la defensa ha preguntado cuál sería la modalidad moderada, incluso ha hecho referencia claro, señor juez, a la normatividad extrapenal, indicado cuál de los incisos es lo que se había vulnerado, porque no basta pues señalar de manera genérica los artículos 90, 90 y tantos, porque ha indicado, tiene que hacer una imputación concreta. señor juez, lo que se está imputando aquí al acusado es su conducta imprudente de haber manejado una velocidad no moderada y que, conforme ya lo he señalado, y en base al informe técnico de tránsito, no existe, he escuchado también a la defensa decir cuál sería, y usted lo mismo me acaba de señalar cuál ha sido o cuál es esa velocidad moderada. No existe en el reglamento de tránsito para estas circunstancias en las que se trataba una velocidad moderada. La velocidad se implica que no es moderada por las circunstancias mismas del momento, la situación de llovizna, la situación de una vía con elevación longitudinal y con una curva, y que esa velocidad trajo como consecuencia, no moderada, trajo como consecuencia, ante la presencia de la lluvia, que perdiera el control e invada el carril y chocara frontalmente con el otro ómnibus. Es una secuencia de hechos, señor juez, que finalmente es producto de la imprudencia del imputado. La defensa. Señor juez, estamos en el control formal de la acusación y lo que tiene que controlar el Ministerio de la Defensa es hechos. No estamos valorando una pericia, el informe técnico, no estamos en su momento, no es el estadio para discutir ello. Lo que exige el Ministerio de la Defensa es que, de acuerdo al requerimiento, me imputan a mi cliente que ha invadido el carril contrario. Esa sería la supuesta violación al deber de cuidado y me establece un dispositivo extrapenal y me señala un rosario de artículos. Hasta ahora, el artículo 90 hay 2 incisos. No sé si es el 1, o es el 2, o son los 2. El 162 hay 3 incisos y en el 275 hay 7 numerales. Entonces yo tengo que adivinar, señor juez, que en todos ellos está la imputación fáctica para yo poder realizar una adecuada defensa técnica de mi cliente. Y segundo, me dice el Ministerio Público que el reglamento de tránsito no establece cuál es una velocidad moderada. Entonces, señor juez, ¿qué debo entender yo por una velocidad moderada? Admitir ello implicaría un criterio subjetivo que yo tenga que tener que asumir y casualmente el control formal de la acusación es que deben ser los hechos claros, precisos, para no vulnerar el derecho de defensa. Eso es lo único que yo he dicho y he sido bien claro y concreto, señor juez, y espero que finalmente Fiscalía pueda pronunciarse de manera expresa y precisa lo que estoy postulando, señor juez. Muchas gracias. Correcto, muy bien, he tomado nota de las observaciones. Vamos a emitir una sola decisión, doctor, a las observaciones sustanciales.
¿Me está corriendo traslado, doctor? No le... No, porque ahí se llaman dos intervenciones. Vamos a ver primero las observaciones formales y verificar si hay las observaciones sustanciales para emitir una sola resolución, ¿ya? Allá. Las observaciones sustanciales, doctor Martínez. Muy bien, señor juez. Efectivamente, quiero dejar constancia que sí se presentó un escrito durante el plazo que establece la ley, y en este escrito absolví el traslado de la acusación y se hizo tanto las observaciones formales de la acusación como también un pedido de sobreseguimiento. En base al artículo 344, numeral 2, respecto a que el hecho imputado no es típico. ¿Y por qué no es típico, señor juez? Brevemente. Fíjese que se trata de un homicidio culposo y a mi cliente se le imputa haber infringido un deber objetivo de cuidado establecido en una norma extrapenal que es el reglamento de tránsito. Fiscalía no ha establecido, por eso que el esmero del Ministerio de la Defensa establecer cuál era esa conducta precisa, no ha establecido cuál era ese deber que ha infringido mi cliente. Si fue la llovizna, señor juez, yo estaría ante un caso fortuito. La pendiente del puente también estaría ante un tema de un caso fortuito. Hay que tener en cuenta también, señor juez, la llovizna no era solamente para el vehículo que manejaba mi patrocinado, era también para el otro vehículo. Alegar hoy en día ya una velocidad moderada no me permite, señor juez, establecer cuál es ese riesgo no permitido que mi patrocinado generó para causar la lesión del bien jurídico, muerte. Mi patrocinado no estaba manejando, señor juez, un vehículo menor. Mi patrocinado estaba manejando un remolque de carga pesada. Y hay que también tener en cuenta, señor juez, que metros antes del siniestro hay un semáforo. Mi patrocinado paró en el semáforo y de ahí a pocos metros se llevó el siniestro. Establecer una velocidad no moderada, no establecida, obviamente que es un hecho abstracto que no encajaría dentro de la tipicidad objetiva del 111 del Código Penal cuando establece el que por culpa ocasiona la muerte de una persona. En este caso, violando y no observando la regla de tránsito. ¿Qué regla de tránsito, señor juez? ¿Qué velocidad moderada? Por eso que el Ministerio de la Defensa establece el tema de la tipicidad. Ahora, señor juez, quiero manifestar también un tema importante. Dos temas importantes y puntuales. Primero, Fiscalía ha tenido 120 días de investigación y una prórroga. Ha tenido tiempo suficiente para llevar a cabo esta investigación de una manera apropiada, idónea, técnica, científica. Estamos ante una acusación que requiere, que exige ya no una sospecha abstracta, una sospecha suficiente en base al acuerdo plenario 1-2019. Eso es importante recalcar ello, señor juez. Además, también, señor juez, hay que considerar de que esta etapa en la que nosotros estamos discutiendo y que lamentablemente en la práctica judicial nos permite establecer muy alejado de la teoría, que esta etapa es de saneamiento. Y su judicatura como un juez de garantía tiene que establecer si esta investigación ha arribado a una acusación tiene alto grado de probabilidad de condena para no desgastar esta maquinaria procesal de las audiencias, que finalmente van a devenir en una sentencia absolutoria. Entonces, señor juez, hay que evaluar cuál es el fundamento principal de Fiscalía. Y aquí en un sobreseguimiento por esta causal de la tipicidad, sí se tiene que valorar, señor juez, los elementos de convicción, que hacen muy distinto al mecanismo de defensa que es la excepción de improcedencia de acción. Evaluemos el informe técnico. El informe técnico tampoco detalla, señor juez, cuál es la velocidad más allá de la permitida. Más allá de la permitida. Y por lo tanto, mire que hay muy importante, un acuerdo plenario, el 4-2015, fecha 2 de octubre del 2015, fundamento 22, que establece los criterios de valoración de la prueba pericial. En puridad implica que una pericia, en este caso de tránsito, no puede ser
una pericia vinculante, porque estaríamos dándole la calidad de juez de jueces a los peritos que finalmente no tienen esa calidad. Por lo tanto, señor juez, considerando la naturaleza jurídica de esta etapa procesal, es que debe declararse fundado mi sobreseimiento en atención a lo que he manifestado de manera breve y concisa. Muchas gracias, señor juez. Bien, doctor Marco. Sí, señor juez. Previo a ello, perdone la omisión, hay un tercero civil. Me había olvidado de correr traslados y también tiene observaciones, doctor Zúñiga. Ninguna, doctor, ninguna. Muy bien, se adhiere entonces a lo que dice la... Muy bien, doctor Marco. Sí, señor juez. Bueno, luego de haber escuchado, en realidad, en este capítulo sí requiero que se me verifique, señor juez, si se ha corrido traslado a la fiscal responsable el requerimiento de sobreseimiento, a efecto de estar en doctora Marisol. Sí, doctor. Según se observa del sistema, se ha notificado la casilla electrónica 79893 de la doctora Rosa Castro Cárdenas con fecha, a ver un momento, 22 de septiembre. ¿Se ha sido notificado, doctor? Señor juez, le soy sincero. Recibí en horas de la tarde, al mediodía, la carpeta, incluso de ello tiene conocimiento la defensa. No encontré ningún escrito presentado por la parte de la defensa sobre alguna oposición, observación formal al requerimiento acusatorio, ni tampoco al un cuestionamiento sustancial, como es el sobreseimiento. Y la verdad que me encuentro en una situación de indefensión o de desnivel, no me encuentro en una situación de igualdad de armas, por lo que solicito su judicatura en este caso, la reprobación de la presente. ¿Cuándo le pasó la carpeta a usted? Ayer al mediodía, señor juez, sino que ha habido una innumerable cantidad de carpetas que revisar. No encontré ningún requerimiento, le soy sincero, no he encontrado el requerimiento, o mejor dicho, el escrito presentado por la defensa. En la carpeta que se me han entregado. Esa situación debía hacerlo de conocimiento al inicio de la audiencia, doctor, porque hemos avanzado, incluso ha observado las observaciones formales que ha hecho la señor defensa. Juez, la verdad, le soy sincero, ¿por qué no he observado eso, señor juez? ¿Por qué no he observado? Es porque la defensa, y él no me va a dejar mentir, la defensa el día de ayer me mandó un mensaje, bueno, y tengo cómo corroborarlo, y conversé telefónicamente, porque le respondí a una llamada perdida, y no me habló en ningún momento de algún escrito de observación o de... No es obligación de la defensa, doctor. Están dando cuenta que ha sido variamente notificada y supuestamente asumen que ustedes son una fiscalía corporativa y que tienen conocimiento de todas las actuaciones que se realizan a nivel jurisdiccional. Están dando cuenta que ha sido variamente notificado. Perfecto, señor juez. Yo incluso le hice saber a la defensa que iba por un mensaje de WhatsApp que iba a leer en qué consistía el caso, iba a leer, y después de ello he conversado. La defensa, y tanto así que la defensa me propuso una salida de simplificación procesal. Atendiendo a ello, yo no creí mayor cuestionamiento que se había presentado al presente requerimiento acusatorio, ¿no? Lo que sí ha abierto en todo caso es una situación de la defensa digamos, deshonesta contra la fe procesal, ¿no? No obstante ello, por eso le solicito a usted la reprogramación de la presente audiencia. O en todo caso, aunque me corra el traslado, el escrito y me den un día, no sé, depende de usted, señor juez, el tiempo lo menos probable posible, ¿no? ¿Y la fiscal responsable, doctor Marco?
Señor juez, la fiscal responsable, por eso es que la situación que me han entregado la carpeta ha sido de momento, ha sido intervenida quirúrgicamente el día de ayer. Justo he solicitado a mi asistente para que averigüe cuántos días va a estar de licencia. ¿Cuántos días va a estar de licencia? Pero no tengo, hasta el momento no me da respuesta. Señor juez, Pero si me sí, permite que sea aludido brevemente, por favor. Dígame, doctor. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, quiero primero rechazar categóricamente la falta de lealtad y probidad que deben surgir las partes al proceso. Es más, está establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 5, si no mal recuerdo. Doctor, yo me comuniqué con la doctora, y no tengo por qué mentir, con la doctora Rosa Castro, que era la encargada del caso, y ella me dijo que iba a entrar de licencia y me dio el número telefónico de su asistente para indicarme quién era el fiscal que iba a tener a cargo de la investigación. Es así que yo me comuniqué el día de ayer con el señor fiscal con la finalidad de yo querer, porque así me autoriza la ley, de saber cuáles eran las condiciones en caso de que uno pueda plantear como una estrategia de negociación o de refutación. Quise saber cuáles eran esos términos para yo poder conversar con mi cliente. Y me manifestó el señor juez, me dijo, ¿sabe qué, doctor? Me aconsejó, inclusive me dijo, vaya a juicio usted. Y yo soy aquí en juicio. Y yo en ningún momento era mi obligación decirle, señor fiscal, yo he presentado un escrito porque yo presumía que el señor fiscal ya tenía conocimiento porque tiene una fecha ya anterior y no veo dónde está la lealtad, la deslealtad por parte del Ministerio de la Defensa. Sí, No correcto. vamos a cuidarnos, señor juez, brevemente, porque he sido aludido y eso sí lo rechazo categóricamente y yo voy a tomar mis acciones legales porque nadie va a venir a deshonrar mi honor y menos en una audiencia pública, y voy a pedir las copias de esto porque rechazo categóricamente. Y Fiscalía tiene todo un aparato, es un ente colegiado, tiene asistentes que muy bien pueden, más aún voy a un requerimiento acusatorio, estoy solicitando una pena severa, pena privativa de libertad. Entonces, ¿cómo voy a decirle, excusarme que el abogado no me dijo? Y el abogado es desleal, eso yo niego categóricamente. Nadie va a venir acá a faltar mi honra. Yo voy a tomar mis acciones legales como usted, señor fiscal. Correcto, doctora. Garantizar. Doctor Marco, ya. Doctor, yo no he querido ofender ninguna su honorabilidad ni nada. ¿No? Es una apreciación que he tenido, pero no lo estoy no he querido, no he tenido ese afán de ofender su honorabilidad conforme usted la acaba de mencionar. Si usted se ha sentido ofendido en algún momento, le pido la disculpa del caso, ¿no? En ese sentido, que quede constancia de eso. Pero yo sí he hecho referencia que he asumido que no se presentaba ningún requerimiento, requerimiento de sobreseimiento o un pedido de sobreseimiento de su parte, asumiendo a lo que usted me había mencionado o habíamos conversado, ¿no? Asumiendo eso. Muy bien, doctor, por superar el pase, pero de todas maneras debe tomar en cuenta el órgano de control interno del Ministerio Público, porque muchas veces el órgano jurisdiccional ha sido afectado por situaciones de esta naturaleza, a efecto de salvaguardar responsabilidades, salvaguardar además el debido proceso, garantizar la igualdad de armas. Veo que el Ministerio Público pues, no tiene pleno conocimiento de todas las actuaciones procesales, por lo que a efecto de recaer en una nulidad insalvable posterior, como le da el principio de igualdad de armas, atendiendo a las excusas que ha presentado el señor representante del Ministerio Público, de que ha sido asignado, tomando por veraz lo indicado, que ha sido asignado el día de ayer, en horas de la tarde, la presente carpeta, y que incluso ha indicado que no ha tenido a la vista el escrito de absolución de la acusación, donde efectivamente se han plasmado las observaciones formales sustanciales realizadas a la acusación. Por esta única vez vamos a reprogramar la presente audiencia para que el Ministerio Público pueda tomar conocimiento del escrito presentado por la defensa, haga las alegaciones correspondientes, no sin antes, vuelvo a indicar, a tratarse de una fiscalía corporativa, que se presume que se debe coordinado tener conocimiento de todas las actuaciones que se han realizado en el proceso, y es en ese sentido que se debe poner a conocimiento del órgano de control interno del Ministerio Público para que tome las apremios que correspondan. Por esta única vez vamos entonces a reprogramar la presente audiencia. A ver, Marisol.
Señor juez, interpongo reposición, por favor, contra su decisión y me permite fundamentarla, considerando que usted maneja y sabe el artículo pertinente para ello. Señor juez, no podemos nosotros retrotraer una reprogramación por una conducta inapropiada, imprudente del Ministerio Público. Está atentando contra la igualdad de armas. O sea, porque si ya no le dieron la carpeta, le hubiese dicho desde un primer momento y no nos hubiese desgastado todos estos minutos, todo este tiempo discutiendo. Hubiese dicho, señor juez, disculpe, ayer me dieron a las 12, no tengo conocimiento del caso, es por ello que estamos mal, porque pensamos que la etapa de saneamiento, la etapa intermedia, es de mero trámite. Vengo, leo la acusación y bueno, y como el abogado me planteó un sobreseguimiento y me puso medio en jaque, bueno, vamos a reprogramar para que el Ministerio Público venga preparado y pueda refutar los hechos. No es correcto, señor juez. Tenemos que cambiar de mentalidad, estamos mal. Si yo hubiese hecho, y por X motivo hubiese estado delicado, y le hubiese dado a un compañero mío de mi estudio, y hubiese argumentado lo mismo, y hubiese dicho, señor juez, el doctor Martínez hoy día está de licencia porque lo van a operar, y yo la verdad no conozco el caso, yo estoy seguro que ningún juez del Perú hubiese reprogramado la audiencia. Yo estoy seguro. Y desde el espacio académico vamos a discutir esto porque algún día tiene que cambiar el sistema de justicia penal. Y en ese sentido, señor juez, va mi reconsideración para que reexamine su decisión. Estamos prácticamente retrotrayendo una audiencia que finalmente no ha tenido ningún propósito. Yo hasta las 4 de la mañana no he dormido. ¿Para qué? Para venir a ejercer el Ministerio de la Defensa. Si me hubiese contratado el día de ayer el señor Ayala, igualito, hubiese hecho una defensa ineficaz, no me hubiesen dado esas garantías, señor juez. No hagamos un desgaste, imita su pronunciamiento. Y por último, quiero decir, copie del audio, no se vaya a olvidar de esa pretensión. Muchas gracias, señor juez. Correcto, doctor Marco. Sí, señor juez, escucho. Lo referido por la defensa. Señor juez, como le dije anteriormente, denme unos minutos, pero previamente para leer el escrito presentado por la defensa y hacer las observaciones del caso. No estoy diciendo que reprograme audiencia para días, ¿no? Cuestión de días. No, si que me corra traslado, me dé el tiempo suficiente y absuelvo el pedido de sobreseimiento de la defensa. Yo no quiero dilatar este caso, razón por la cual he tratado de asumir y no solicitar la reprogramación, porque usted me conocerá, señor juez, que yo jamás hice la reprogramación. Reconsiderando la decisión adoptada de reprogramar, pero sí, eso sí, vamos a correr traslado del escrito, doctor Martínez, porque tampoco podemos dejar ni defensión al señor representante del Ministerio Público, está exponiendo que no ha tenido conocimiento del escrito, incluso ha solicitado que se verifique si se le ha corrido traslado, se ha dado cuenta que efectivamente se le ha notificado. Así que vamos a concederle pues un término de unos 30 minutos para que pueda revisar el escrito, ¿correcto? Señor juez. Correcto, señor juez. Señor juez, la audiencia, pero a las 11 creo que tengo una audiencia con usted también. 11:30. No, doctor, 11. ¿A las 11? Sí, es a las 11, doctor. Vale. Hay otra audiencia. Doctor Martínez, efectivamente tenemos a las 11 otra audiencia. Bueno, yo creo que para leer un pronunciamiento con la capacidad académica que tiene el señor fiscal, no creo que necesite más de 10 minutos. No, igual, doctor, usted sabe... Para determinar si el hecho es típico o no es típico. O sea, no es un tema, no es un caso complejo que tenga pluralidad de sujetos, un tema sencillo. Es un tema del pan de cada día. Es un tema sencillo, pero quiero en todo caso... Sí, que también un tiempo prudencial, doctor. Igual, yo soy juez de garantías, hubiera visto si que la defensa... A ver, disculpe, doctor Marco. Yo como juez de garantías, si hubiera visto igual que la defensa no está ejerciendo actos de defensa como debe ser, o lo que se denomina una defensa inidónea, tengo la obligación y el deber, además, de hacer ver esa situación y garantizar, pues, el derecho de defensa, autogarantizar el derecho de defensa. Y por eso, justamente, en virtud de la situación invocada por el señor representante del Ministerio Público, es que yo considero que unos 30 minutos es un tiempo prudencial como para que pueda revisar, encuadrar
sus argumentos, señor representante del Ministerio Público, más aún con la trascendencia de las observaciones sustanciales que usted ha realizado. Las observaciones sustanciales, tomando en consideración que es el pronunciamiento sobre el fondo del proceso, que puede conllevar al sobreseimiento de la causa o puede llevar pues a que se continúe con el trámite del presente proceso. Y es en ese sentido que vamos a concederle el plazo correspondiente. A ver, vamos a verificar, le vamos a dar los 30 minutos, de repente lo aplazamos unos 10 minutos la próxima audiencia, doctor, y emito pronunciamiento de una vez de las observaciones, ¿correcto? Sí, señor juez. 30 minutos. Ya si viene antes, nos avisa, doctor. Sí, que me envíen por WhatsApp escrito, señor juez. Envíale, Marisol.